Amén. Bueno, hermanos, le damos la bienvenida a este nuevo programa con los jóvenes. Hoy día, bueno, me presento, mi nombre es Elina. Amén. Mi nombre es Jessica. Mi nombre es Katy. Bueno, y en esta tarde-noche la entrevistada va a ser Jessica, que es una de las jóvenes de Nación Santa. Creo que una de las que más tiempo lleva en esta iglesia, así que bueno, conoce, no se dice eso, conoce bastante a Nación Santa desde sus inicios prácticamente, así que bueno, le damos gracias a Dios porque en esta tarde podemos estar con ella y bueno, esperamos que su testimonio pueda ser de gran bendición y que sea un aliento más para aquellas personas que lo están viendo. Amén. Amén. Bueno, Jessie, te quería preguntar cómo fueron tus comienzos en los caminos de Dios. Bueno, cuando yo, en realidad empezamos por mi mamá porque habíamos pasado, bueno, a ella más que nada, una situación difícil donde ella perdió a su hermano y en ese momento cuando ella perdió a su hermano decidió ella, cuando volvimos de San Luis, que quería buscar de Dios. Cuando nos vinimos a vivir acá al barrio, fue ella, la que empezó y bueno, como yo estaba, la acompañaba a ella para todos lados. Y a mí me gustaba mucho ir a la casa de mi abuelo, entonces por ahí yo no quería ir a la iglesia y el trato era, vamos a la iglesia y vamos a la casa de tu abuelo. Y ahí empezó prácticamente todo. Amén. ¿Y cuántos años tenías cuando empezaste en la iglesia? 14 años. Un adolescente. Amén. Y bueno, ¿y qué puedes contar de tu experiencia? ¿Qué sentiste la primera vez que entraste a la iglesia o la primera vez que sentiste la presencia de Dios? Y al principio como que cuesta, porque yo cuando llegué a los caminos del Señor, en esa edad yo estaba embarazada. Y cuando uno es decepcionado, cuesta mucho confiar. Más en las personas y mucho menos en alguien, en quien uno no ve. Yo llegué, como le decía, por un trato con mi mamá en realidad. Pero al principio no era algo, que naciera en mí de venir, sino que era un trato con ella. Y yo creo que sí, después, con el tiempo sí, aprendí a confiar en Dios y también en las personas, porque más allá de que las personas fallen, yo sé que Dios nunca falla y creo que Dios llegó a tiempo a mi vida, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba embarazada de Samuel, lo único que yo quería, prácticamente me sentía sola y no quería nada, lo único que, por así decirlo, me la pasaba comiendo y acostada, no quería hacer nada. Mi mamá, ella es la que me pechaba para venir a la iglesia, para caminar, para todo, porque no quería hacer nada, quería estar encerrada, acostada, nada más que eso. Y bueno, después ya cuando Samuel nació y todo, ya fue todo más diferente, conocí a Dios, creo, aprendí a confiar en Él. Pero sí, cuando llegué, me acuerdo, todos me querían tocar la panza, porque en realidad siempre en Nación Santa fueron así, muy cariñosos y amorosos, y yo no quería que nadie se me acercara, que nadie me mirara ni me dijera nada. Pero recibí gran amor acá de parte de los hermanos y también de Dios. Amén. O sea que, bueno, como decías, fuiste decepcionada a una edad temprana, porque a los 14 años es cuando recién estamos averiguando qué es lo que nosotros queremos, se está formando nuestro carácter, y al recibir una decepción, es cierto, uno cierra su corazón y como que lo que menos querés a esa edad también es confiar en Dios.
porque en cierta forma yo creo que uno lo hace responsable también, ¿no? Y bueno, y decir que el amor de los hermanos te ayudó también a sanar, eso es bueno, porque es cierto, cuando llegas así con tantas heridas o con una decepción como la que pasaste vos, está bueno que nosotros los que estamos en la iglesia podamos recibir a la persona con ese amor que es el que recibimos nosotros de Dios. Así que bueno, darle gracias a Dios por ese momento en el que pudiste llegar, porque como dijiste vos, te pudo sacar de esa depresión o de esa decepción que tuviste. Amén. Amén. Bueno, quería preguntarte si para vos fue fácil todos estos años en los caminos de Dios, o hubieron momentos de debilidad que tuviste que pasar. Sí, la verdad, o sea, en sí hasta el día de hoy no es fácil, porque uno tira más muchas veces por la carne o por querer salirse de la iglesia y no, o sea, pero en un tiempo sí, cuando me salí, me alejé de los caminos del Señor y también, o sea, fui decepcionada, pero ahí ya fue mi culpa porque prácticamente, o sea, por desobedecer a Dios, porque yo ya me habían aconsejado y no quise hacer caso ni escuchar. No fue fácil después volver a empezar, porque uno por ahí muchas veces alejarse o dejar las cosas de Dios es fácil, pero volver a empezar de vuelta cuesta un montón. Y eso, o sea, hasta el día de hoy cuesta, pero o sea, hay que seguir adelante. Amén. Bueno, ¿podés contarnos algo más de tu vida? Hoy en día, ¿en qué situación se encuentra Jessica? Contanos de tu vida, tu familia, cómo está formada. Bueno, hoy en día tengo 3 hijos ya. Hace 6 años me casé, formé una familia y cuesta, pero gracias a Dios vamos ahí remándola, como quien dice, y bueno, y también tratando hoy más que nunca, o sea, de ir adelante, porque me costó volver a empezar de que perdí a mi hermano, pero sé que él está en un lugar mejor y bueno, hay que seguir y buscando de Dios entre lo que más se pueda, porque cuesta mucho, pero también en ese momento, sí, cuando perdí a mi hermano, me costó volver a empezar de vuelta, porque yo confiaba en Dios de que Él iba a hacer la obra, pero los planes de Dios no eran eso. Y cuesta aceptar la voluntad de Dios. Amén. Bueno, yo creo que en ese caso, no sé, sinceramente yo no sé qué haría si estuviera en tu lugar. Sí. Una vuelta hablaba con una de mis hermanas y yo decía, no sé qué haría si les pasara algo a ustedes, o sea, si ellas me decían que no, que yo tenía que confiar en Dios y para eso estábamos en los caminos de Dios, pero no sé, le digo si yo podría algún día superar o no sé. Realmente no me imagino algo así. Yo creo que solamente los valientes lo pueden hacer. Y los que están bien realmente tomados de la mano de Dios pueden pasar esa gran prueba y bueno, saber de que Él está en un lugar mejor. Amén. Amén. Katy decía que solamente los valientes pueden pasar esto. Yo te digo, en el momento en el que te pasó o en el proceso, ¿vos te sentías valiente? No. ¿Por? Porque en ese momento, o sea, yo me acuerdo que yo no quería, o sea, si bien físicamente podía seguir viniendo a la iglesia, capaz por estar con mi mamá, acompañándola y todo, pero yo cerraba los ojos y yo no quería cantar, o cerraba los ojos y no quería orar, me quedaba, o sea, así,
en silencio. Y ¿cómo es que se llama? Y yo me acuerdo cuando volvieron de Buenos Aires y bueno, y estábamos allá en el salón y ellos dieron gracias a Dios con un tema y que pasamos a nivel familia y realmente para mí, no veía el porqué de darle gracias a Dios con una pérdida. Fue difícil, pero hasta el día de hoy, si bien sigue siendo difícil, pero yo creo que Dios de a poco fue sanando esas heridas, pero siempre y cuando uno le permite, porque al principio yo no quería saber nada. Por más que uno muchas veces puede estar y ser una banca más en la iglesia, pero no quería saber de Dios por lo que había pasado. En cierta forma, muchas veces sí pensé y le eché la culpa a Dios, pero sé que no fue su culpa y que Él sabía por qué hizo las cosas y hoy por hoy le doy gracias a Dios porque bueno, cuando el martes pasado estábamos con Débora y hablaba y todo lo que está pasando en Israel y que la venida del Señor está cercana y todo. Y yo digo, y en ese momento yo decía, gracias Señor, porque Él nos ganó, porque Él ya no está acá como nosotros peleándola día a día para poder vencer y tener ese día para cuando el Señor venga y nos con Él. ¿Por qué Dios no lo sanó? ¿Por qué Dios no hizo el milagro? Cuestionamos la voluntad de Dios, lejos de aceptarla. Pero porque nos pasa de que es un ser querido y no queremos perderlo, queremos que siga con nosotros. Así que, bueno, pero qué bueno que Dios pudo sanar tu corazón y más allá de que quizás hasta el día de hoy no entendás por qué se lo llevó, empezás a verlo con otros ojos, de decir, como lo acabas de decir recién, Él nos ganó, Él ya está, Él no está sufriendo, Él no está padeciendo y ahora nos toca a nosotros seguir y bueno, que con la gracia de Dios y su misericordia podamos estar con Él cuando nuestro Dios venga por nosotros. Amén. Y yo creo que también siempre recordarlo con amor y con esa chispa, esa sonrisa y esos momentos únicos que Él nos hacía pasar a nosotros. Que creo que esas cosas nunca se olvidan y yo creo que cada cosa que hacemos siempre lo tenemos presente, aunque capaz que quizás no lo digamos, pero siempre lo sentimos. Yo creo que cada uno nos pasa. En cada cosa que hacemos lo recordamos y siempre recordamos algún chiste o algo que Él nos sacaba siempre una sonrisa. Así que siempre recordándolo de la mejor manera. Y bueno, es verdad que Él ya nos ganó y ahora nos toca a nosotros encontrarnos algún día. ¿No? Amén. Chicos, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Amén. Bueno, vamos a leer los comentarios. Mientras piensan una pregunta. Amén. Nuestra hermana Chechi Quiroga dice, bendiciones chicas, Dios las bendiga al grupo de Juan. Dios bendiga al grupo de Juan. Amén. Cris Amaya, bendiciones jóvenes y a mi hija, la quiero mucho. Brenda Quiroga, hola, buenas tardes, les mando un abrazo enorme, bendiciones. Nuestro pastor Santiago Tello, Dios bendiga a los jóvenes. Ruth Valdés, bendiciones a mi prima, te mando un abrazo grande. Santiago nuevamente, vamos joven Jesse. Majo Tello, muchas bendiciones, un corazón enorme. Débora Bustos, Dios bendiga a los jóvenes en gran manera. Miguel Regules, bendiciones jóvenes, fuerza Jessica, la queremos mucho. Amén. Amén, le damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos y por nuestros pastores que nos mandan su saludo. Y bueno, es cierto lo que decía Miguel y mi papá, decía darle fuerzas a Jessica y decirle que es cierto que la queremos mucho y que bueno, sabemos todo lo que ha tenido que pelear y por sobre todas las cosas recordarte lo que Katy decía, porque aunque vos no te veas como valiente, sos valiente, porque estás acá y porque como te dijo ella, no cualquiera pasa lo que vos estás pasando. Así que sí, considérate valiente porque lo sos. Amén. Chicos, ¿alguna pregunta? Sí,
¿Qué piensa que hubiese sido de su vida si no hubiera conocido a Dios? Amén. Yo creo que si no hubiese conocido a Dios con todo lo que nos tocó vivir, yo creo que habría tomado la peor decisión de haberme quitado la vida, porque no habría soportado. Más allá de que, como decía al principio, no quería saber de Dios, pero Él, o sea, de una u otra forma, llamó mi atención de vuelta. Y si nosotros no hubiésemos estado como familia en los caminos del Señor, yo creo que prácticamente estaría todo descontrolado. Cuando nosotros nos acercamos, cuando empezamos con mi mamá a la iglesia, mi papá y mi mamá se estaban divorciando, o sea, se llevaban muy mal. Y yo creo que si Dios no hubiese llegado a tiempo a nuestras vidas, la familia estaría hoy por hoy destruida. Amén. Yo creo que lo importante es que hayamos conocido a Dios, amén. Y que Dios ha llegado. Creo que cada uno de nosotros sabemos de que Dios ha llegado a tiempo a nuestra vida, y bueno, cada uno de nosotros también tenemos nuestra victoria y lo que hemos pasado. Y siempre Dios llega a tiempo. Y bueno, le damos gracias al Señor por eso, porque sabemos de que Él siempre llega a tiempo a cada vida y a cada corazón. Y la verdad que es sorprendente lo que hace Dios, amén. Cómo puede reconstruir las familias, cómo puede unir los matrimonios, cómo puede sanar los corazones, aunque en ese momento pensamos de que ¿dónde está Dios? Pero Dios siempre está en todos los momentos que pasamos, amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Se han venido tímidas los chicos hoy. Amén. Bueno, a ver, yo te pregunto, como mamá, hoy sos mamá de un par de adolescentes. Ahora yo te pregunto, siendo tan joven, porque sos una mamá joven, ¿es fácil la etapa de los adolescentes? No, porque si bien en realidad Samuel dentro de todo es mucho más tranquilo que Mía, pero Mía como que está en su preadolescencia y cuesta más, y como que a veces con ella voy más al choque y peleamos más, pero por su carácter y porque, o sea, ella por ahí yo le digo, la aconsejo y le digo, Mía, no tenés que ser así, no tenés que contestar, tenés que cambiar, y ella me dice, y bueno, dice, yo soy así, el que me quiera como yo soy, porque yo no voy a cambiar por nadie, me dice, y, o sea, es un carácter bastante fuerte. Y bueno, yo con ella hablaba, hoy por hoy es Mía. Amén. Bueno, qué importante que es, como dice en su palabra, traerlos desde pequeños a la iglesia y obviamente como padres confiar de que la promesa que Dios nos hace es que ellos cuando sean grandes no se van a apartar de los caminos de Dios. Amén. Y sí, es cierto, digo que no es fácil hoy en día para ningún papá que su hijo esté en la iglesia. No solo cuando es adolescente, sino también cuando es joven. Porque por sobre todas las cosas, como dice Jessica, ella no venía por su voluntad al principio, venía porque de cierta forma la mamá la chantajeaba de si vos vas a la iglesia, yo te llevo a tu abuelo. Entonces me siento un poco identificada porque me pasa algo similar. Pero bueno, darle gracias a Dios también por nuestros padres, por todos los papás que están en Nación Santa, porque en alguna otra manera ellos se la ingenian para traernos a la iglesia y para que lleguemos, y bueno, Dios se encarga del resto. En el caso de Jessica, de sanar su corazón, de convertirla en la mujer valiente que es hoy, en una gran mamá, porque en los tiempos, sobre todo en los que estamos hoy, no es fácil traer, como ella decía, adolescentes a la iglesia, porque el mundo nos llama y llama más la atención el mundo que lo que hoy tenemos en la iglesia, sobre todo a esa edad en la que la personalidad todavía no se forma del todo. Así que bueno, darle gracias a Dios porque, como dice Jessica, mal que mal los chicos están en la iglesia y bueno, por más que le cueste, siguen permaneciendo y a pesar de todas las luchas y pruebas que han tenido como familia, ellos siguen estando. Así que darle gracias a Dios también
por sus vidas. Amén. Amén. Yo me quedaba ahí en lo que decía ella, porque yo hace unos días atrás escuchaba una predicación de un pastor en la radio que siempre escuchamos. Y bueno, el pastor decía de los jóvenes, decía, los invitaba a las reuniones de jóvenes, y bueno, a los adolescentes también, y decía que su hijo siempre, o sea, que su hijo estaba en un club y lo llevaba a jugar a la pelota porque a él le encantaba jugar a la pelota, le gusta. Entonces dice que el hijo, como es adolescente y vive bajo su techo, dice que hay veces que no quería ir a la iglesia, o sea, le llamaba más la atención el fútbol, otras cosas, prefería más, entonces, o jugar a los juegos, o cosas así. Entonces dice que él le decía que mientras viva bajo su techo, él va a ir a la iglesia, va a hacer lo que él le diga, porque él es el padre. Y bueno, el pastor decía, es verdad, dice, en este tiempo, dice, los adolescentes, los jóvenes, dice, prefieren más, dice, las cosas del mundo, dice, llaman más la atención que estar alabando a Dios, dice. Y es verdad, por ahí uno mira y el corazón como que te duele, porque ve como que no alaban a Dios, no bendicen a Dios. Y bueno, también tenemos que orar porque es difícil también. Nosotros hemos pasado esa etapa de la adolescencia donde están también en la secundaria. Yo creo que se rodean de muchos adolescentes, de muchas personas y que los van a invitar siempre a hacer lo malo y no lo bueno. Y es como decía este pastor, dice, es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Y es verdad, siempre para nosotros es más fácil ir por el otro lado que el del lado de Dios. Amén. Así que por el adolescente y también por nosotros los jóvenes, porque no es fácil por cómo está el mundo. Creo que todos los días siempre pasa algo nuevo y bueno, tenemos que permanecer en los caminos de Dios. Es difícil, es muy difícil, siempre es difícil, pero yo creo que tomado... ¿Quieres compartir algo más? Que vengan las tortitas. Además de las tortitas y los bizcochuelos. Amén. Bueno, yo te pregunto, la última pregunta sería, a ver, ¿qué les dirías o qué aconsejarías a las mujeres que han pasado por la situación en la que vos pasaste, o que están pasando por la situación que vos pasaste cuando llegaste a la iglesia, que han sido decepcionadas por una persona y tienen su corazón completamente cerrado? ¿Qué les dirías? Que busquen de Dios. Sé que no va a ser fácil porque uno no quiere volver a confiar en nadie más, pero como decía al principio, que los demás fallen, Dios jamás les va a fallar. Podemos tener miles de pruebas y porque vengamos a la iglesia no quita de que pasemos por muchas cosas, o sea, pero con Dios es más fácil y podemos llevar mejor la carga, porque Él nos da la fuerza para seguir, o sea, día a día, aunque muchas veces queramos tirar todo por el piso, pero Él de otra forma nos da ese aliento para poder seguir. Que busquen de Dios hoy más que nunca. Ese sería mi consejo para él. Amén. Amén. Katy, ¿quieres decir unas palabras? Bueno, amén. Bueno, yo quiero gente y que pueda instarlo a seguir en las cosas de Dios y traerlo también a la iglesia, que sabemos que eso es bueno, amén. Para que nunca se aparten de los caminos de Dios. Amén. Ese es el... Amén. Bueno, también quiero darle gracias a Dios porque podemos estar en esta tarde aquí, porque Jessica fue, como le dijimos al principio con Katy, que es muy valiente al querer estar acá al frente. Bueno, yo que me ha tocado estar cerca de ella en muchos de sus procesos, le doy gracias a Dios porque me tocó verla llorar y me tocó muchas veces verla también como Dios la levantaba de vuelta, así que le doy gracias a Dios por su vida, porque puede seguir con nosotros. Y como decía ella, a través de su testimonio, que ella hoy nos confía y comparte con todos ustedes, alentar a las mamás, a todas las mamás de todas las edades, sea adolescente, sea joven o sea ya mayor, a alentarlas, como decía Katy, a que puedan traer sus hijos a la iglesia, porque no hay mejor lugar que este. Amén. Y aunque sea difícil y aunque, como decía Jessica, aunque sientas que ya nada tiene sentido,
no le ves sentido a venir a la iglesia o pensás que no te va a funcionar, decirte que sí, que Dios sana el corazón, que Dios te va a demostrar que puedes tener una vida como ella lo dijo. Ella pudo reconstruir una familia, ella pudo salir adelante y hoy es mamá de 3, gracias a Dios, porque bueno, yo sé que Dios ha sido fiel para con tu vida y que Él te ha dado fuerzas en esos momentos en los que sentías que no tenía sentido vivir, o en esos momentos en los que sentías que el mundo se te caía encima. Darle gracias a Dios porque sabemos que Él ha sido el que ha sostenido también a tu familia, a tus padres, a tus hermanas, a tus hijos.